lo que quisiera exponer en esta mañana son pues algunos principios que tienen que ver con el juicio eterno. Y por lo tanto, ¿verdad? Quisiera pues empezar con eso y me voy a enfocar más en el juicio que nos espera ante el tribunal de Cristo. Y pues algunos principios y pues versículos que nos hablan acerca de eso. Porque si realmente anhelamos la venida de Cristo, entonces quiere decir que anhelamos este encuentro, ¿verdad? Donde nos va a revisar, donde nos va a recompensar por lo que hemos hecho o con todo lo que Él nos ha confiado en esta vida aquí en el mundo. Pero antes de hacer eso, quiero que entendamos tanto el pasado, presente y el futuro. Cuando pensamos acerca del tema de juicio, pues es importante que entendamos que juicio ya ha sucedido, que juicio está sucediendo y cuál va a ser el juicio que va a suceder en el futuro. Ahora, si pensamos acerca del juicio de Dios en el pasado, eso siempre nos dirige a la cruz. Entonces ahí sabemos, ¿verdad?, que fue precisamente en la cruz donde fuimos juzgados como pecadores. Y que Cristo, ¿verdad?, tomó nuestro lugar, Cristo pagó el precio por nuestros pecados, Cristo fue juzgado en nuestro lugar y pues Dios nos vio en Él y luego entonces por medio de Cristo, pues por decirlo así, sufrimos el juicio. Aunque Él lo sufrió, ¿verdad?, como nuestro representante, como el sacrificio perfecto hecho una vez para siempre en la cruz de Calvario, y fue precisamente de ahí que Dios juzgó nuestros pecados. Y es muy importante que entendamos eso, ¿verdad? Como creyentes, el lugar donde Dios ya juzgó nuestros pecados fue precisamente en la cruz de Calvario. ¿Y cómo sabemos que Dios aceptó el sacrificio? ¿Cómo sabemos que Dios dio el visto bueno a eso? ¿Y saben lo que es? Al tercer día Cristo resucitó de los muertos. Y eso fue como la aprobación del Padre, que había aceptado el sacrificio cuando hay un juicio por nuestros pecados. Y por lo tanto lo que sucede es, cuando hay un juicio, luego hay un juez que declara algo. Y lo que declara sobre nuestra vida, ¿verdad?, cuando nos entregamos a Cristo, cuando creemos y confiamos en Él para nuestra salvación y hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida, el juez declara sobre nuestra vida que ya no estamos muertos ya en nuestros pecados y delitos, ya no estamos condenados, sino declara que hemos sido justificados. Declara que hemos sido perdonados, aleluya. Que declara, ¿verdad?, que somos ahora ya hijos de Él. O sea, son declaraciones poderosísimas que Él hace. Y Él es el juez quien declara que ya no somos ya culpables más, sino que ahora pues Él nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha dado, ¿verdad?, el regalo más glorioso que jamás haya existido, la vida eterna y tantas cosas más. Entonces el juicio muy, muy importante, clave para nuestra vida, es el juicio que ya pasó en la cruz de Calvario. Por eso quiere decir que Dios no nos va a juzgar por los pecados, porque los juzgó en Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Ahora, si alguien rechaza, ¿verdad?, la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario, entonces esas personas sí serán juzgados por sus pecados. Pero el lugar, ¿verdad?, para ellos sería lo que la Biblia nos dice que es el trono blanco, que hallamos a fines, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis, recibido destinado para la gente que no ha conocido a Cristo,
que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que no haya se entrega a Él y que la persona está confesando con su boca quién es Jesús, que es el Señor, que es el Salvador y que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Amén. Entonces el trono blanco no es el destino para los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el destino de Dios para los hijos de Dios? Es el tribunal de Cristo. Es el tribunal de Cristo. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? Un juicio que sucedió. Entonces, hay un juicio que sucede en el presente en nuestra vida. Y ahora, Dios no nos trata como pecadores, Dios nos trata como hijos. Y el juicio que experimentamos en el presente es precisamente la disciplina de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice, ¿verdad? El Padre nos dice, yo los amo y por lo tanto que los disciplino, los tengo que reprender, los tengo que castigar. Pero Dios nunca lo hace, ¿verdad? Solo para hacernos sentir mal, sino es para nuestro bien, para que lleguemos a ser participantes de su santidad. Entonces, ¿cuántos dan gracias a Dios por la disciplina de Dios? Pero como dice muy bien en eso, no he visto a alguien que pasa, es que quiero dar un testimonio hoy. Estoy tan feliz porque el Padre me está disciplinando como ustedes no se imaginan. Al contrario, a veces pues sufrimos, pero qué bueno que podemos, ¿verdad?, ver más allá del presente lo que Dios está produciendo en nuestra vida, amén. Entonces eso es un juicio en el presente donde el Padre nos juzga como hijos, no como pecadores, ¿verdad? Entonces cuando nos juzga, ¿eso cómo se ve? Disciplina. Y luego la Biblia también dice que nos juzgamos a nosotros mismos, nos examinamos. ¿Verdad? Cada vez que participamos de la Santa Cena, siempre es que un momento que el Espíritu de Dios nos invita a que nos examinamos a nosotros mismos. ¿Y qué es eso? Es un juicio presente. Bueno, y quizás podría decir otras cosas ahí, pero quisiera, ¿verdad?, proceder ahora. Entonces, luego, pero viene el día donde ya ahora que Jesucristo como juez, ¿verdad?, el Padre le ha, ¿verdad?, concedido, ¿verdad?, el privilegio de juzgar. Por eso se llama, ¿verdad?, el tribunal de Cristo, porque Él es quien nos va a juzgar. ¿Y cuántos dan gloria a Dios que quien nos va a juzgar es aquel que nos ama con un amor eterno? Es aquel que nos tiene cuidado, es aquel que siempre está deseando lo mejor para nuestra vida. Entonces, en el día, en el futuro, entonces ahora Dios nos va a juzgar, y creo que la Biblia maneja cuando menos 3 imágenes que nos ayudan quizás a entender cómo nos va a juzgar. Y nos va a juzgar como constructores, como administradores y como atletas. Esas 3 cosas, ¿verdad? Entonces decimos, ¿verdad?, rápidamente, ¿verdad? Ahora, como constructores, ¿cómo nos va a juzgar así? Nos va a juzgar, ¿verdad?, en qué manera hemos edificado la casa, qué clase de fundamento hemos establecido, cómo hemos, ¿verdad?, ayudado para edificar la iglesia, cómo hemos edificado, ¿verdad?, este templo que es el Espíritu Santo. ¿Qué clase de materiales hemos usado, ¿verdad?, para edificar la casa espiritual de Dios? Y luego, como administradores, pues Dios nos va a llamar, ¿verdad?, que rindamos cuentas delante de Él en el manejo de nuestro tiempo, de nuestro talento y de nuestros tesoros. Traté de pensar en otro T para que fuera el mensaje del 4T. No estoy a favor de ningún partido, pero entonces perdóname, el mensaje va a ser de 3T. Tiempo, talento y tesoros.
cómo hemos administrado nuestro tiempo, ¿verdad? Para la gloria de Dios y el bien de los demás. Cómo hemos administrado el talento que Dios nos ha dado para su gloria, para el bien de los demás. Y cómo hemos manejado y administrado nuestros tesoros, nuestras finanzas, ¿no? Ok. Entonces, en el pasado, por decirlo así, sabemos, ¿verdad?, que cuando Dios nos juzgó, nos salvó y dice como una obra terminada, una obra así, ¿verdad?, que Dios hace y nos salvó de la pena del pecado. Y la Biblia, ¿verdad?, nos enseña que la pena del pecado es la muerte. Entonces Cristo nos salvó de la pena, de la muerte, ¿verdad? Murió por nuestros pecados. Como cantamos en esta mañana, no moriré. Aleluya. ¿Por qué? Porque he confiado en aquel que dice que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aleluya, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. O sea que no sufriremos la segunda y la muerte eterna, que hemos pasado de la vida, de la muerte a la vida, no de la vida a la entonces de la muerte a la vida. Entonces cuando nos juzgó así en la cruz, cuando juzgó nuestros pecados así, nos salvó de la pena del pecado que es la muerte. Entonces eso es un evento pasado, ¿verdad? No se repite. Y pues el lugar glorioso es la cruz. Y ahora en el presente, cuando ahora Dios nos disciplina, entonces sabemos que Dios nos está salvando por medio de ese juicio en el presente. ¿De qué? Del poder y la influencia del pecado sobre nuestra vida. Entonces ahora el cambio es que ya ahora no es un evento. No es algo que ya sucedió y que no se repite, sino más bien es un proceso donde la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios nos está transformando de gloria en gloria. Dios está haciendo una obra hermosa en nuestra vida donde nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que abarca toda la vida. Y Dios es tan bueno, ¿verdad?, que sabe cómo encaminar las circunstancias, sabe cómo aprovechar de todas las cosas, que las injusticias, las cosas buenas, las cosas malas, agradables, desagradables, que para el bien de nuestra vida. Y el bien de nuestra vida es que seamos más y más como Cristo es. Y eso es la salvación que experimentamos en el presente. Y eso es, por eso Dios nos juzga, nos disciplina, nos llama la atención, nos reprende, aleluya. Y luego hacemos lo mismo, ¿verdad?, con nosotros mismos. Y entonces es un proceso. Pero saben que hay otro evento glorioso que nos espera. Pues cantamos de ese evento en esta mañana. Este evento, ¿verdad?, es la venida de Cristo. Y una vez más, esto pues no depende de nosotros, ¿verdad? Depende, ¿verdad?, de Cristo cuando viene. Pero lo hermoso es que cuando Cristo viene, la Biblia nos enseña que es cuando Dios que nos salvará de la presencia del pecado. Y luego dice que, como decía, ¿verdad?, en un instante, en un cerrar y abrir de los ojos, seremos ¿qué? Transformados. Aleluya. Entonces, en nuestra vida, principalmente en nuestro cuerpo, este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, será que transformado para que sea como el cuerpo como tiene Jesucristo. Un cuerpo glorificado, un cuerpo equipado para disfrutar plenamente la gloria de Dios, no así de manera temporal, sino para siempre. Aleluya. Entonces tenemos una salvación tan grande, pero también cuando Cristo viene, entonces sabemos, bueno, creo que en este momento casi simultáneamente estaremos, ¿verdad?, delante del tribunal de Cristo para rendir cuentas. Pero ahora es importante que entendamos aquí
que el propósito del tribunal de Cristo no determina si vamos al cielo o no. Porque a veces muchas personas que cuando piensan acerca del juicio, piensan que ese va a ser el momento que ahí en el futuro, cuando Dios decide si la persona va a pasar la eternidad con Él o no. Pero el lugar que lo determina es, ¿verdad? No es el tribunal de Cristo, no es el trono blanco, es la cruz. ¿Cómo respondemos al mensaje de la cruz? ¿Cómo respondemos, verdad, al Evangelio? Por lo tanto, verdad, ese juicio ante el tribunal de Cristo no determina si vamos al cielo o no. Porque lo que determina eso es, verdad, si hemos recibido o rechazado la obra de Cristo en la cruz. Sino que se trata de ¿qué? De recompensa y no de salvación. La cruz es el lugar ¿verdad? Que decide para nosotros, ¿verdad? Y que empieza recompensa de salvación. Por lo tanto, el tribunal de Cristo se trata de recompensa. Y la cosa muy importante, ¿por qué es eso? Porque nuestra salvación se basa totalmente no en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. Para nosotros, la obra contundente de Cristo en la cruz de Calvario, la obra, ¿verdad?, hecha una vez para siempre. No somos salvos, como dice la Biblia, por las obras que hacemos, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y luego, ¿qué es la salvación? Es un regalo que Dios nos ofrece. Es el regalo más costoso que jamás haya existido y que Cristo pagó el precio incalculable en la cruz de Calvario, y por lo tanto la salvación no es una recompensa, la salvación es un regalo, aleluya. O lo recibimos o lo rechazamos. Y eso es lo que determina que dónde vamos a pasar la eternidad. Pero es importante, ¿verdad? Que el juicio ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Se trata de la recompensa y se basa, ¿qué? En nuestras obras. Ahora sí. O sea, la recompensa sí, depende de las obras, ¿verdad? Pero ¿saben que Dios es tan bueno? Como dice la Biblia, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Y qué son las obras? Que las cuales Él preparó de antemano, para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea, el juez es tan bueno que ya ha preparado obras. Y lo más hermoso es que nos quiere recompensar por las obras que Él ya preparó para nuestra vida. Wow, o sea, que no puede hacer lo más hermoso, más tremendo que eso. Amén. Entonces la recompensa se basa en nuestras obras después de haber confiado en Él, ¿qué? Para la salvación eterna. Entonces el propósito doble que vemos ahí en el tribunal de Cristo es, nos revisa y nos recompensa. Amén. Bueno, un texto ahora es en Hebreos 4:13. La Biblia dice aquí, Hebreos 4, versículo 13, dice: nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. ¿Okay? Y entonces todos tenemos que rendir cuentas. No hay nadie, ¿verdad?, que va a ser la excepción. Todos tendremos que rendir cuentas ante Él. Pero es importante que entendamos algo, que mientras que vivimos aquí, Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, para confrontar y enfrentar las cosas que sabemos que no son cosas que le agradan a Él. Amén. O sea, y Dios es muy bueno en eso, porque ¿qué puedo esconder de Él? ¿Qué puedo ocultar de Él? Ahora entiendo muy bien que puedo ocultar cosas de ustedes. O sea, ven una fachada aquí, ven un gringuito aquí y que...
Pero luego, pues hay cosas que yo puedo esconder de ustedes, pero de Él nada. Y por lo tanto eso siempre me motiva que mantengo cuentas cortitas. Perdonamos, yo no quiero deber a nadie nada. O sea, que cuando no perdonamos ya empezamos a asumir que cuentas terribles. Y hay personas que andan con cuentas, ¿verdad? Muy enormes y luego, pero que sabemos que yo tendré que rendir cuentas ante Dios. Por eso me motiva a caminar en el perdón. Que perdonamos y que recibimos el perdón, que enfrentamos las fallas en nuestra vida, que seamos muy transparentes ante Dios. Cuando la regamos, pues lo reconocemos, nos humillamos y que seamos muy rápidos en confrontar cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él viene y me da la verdad, yo puedo solucionar eso aquí y no tengo que. Luego la Biblia dice en 1 Corintios 4:5, dice así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz todo lo escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Y eso es lo que Dios siempre está como revisando, es nuestro corazón. Actitudes que malas, incorrectas que a veces hay. Los motivos de revisar y pues confrontar esas cosas. Y luego la última frase en este texto es la clave. O sea, Dios no nos está revisando para condenarnos. Dios no nos está revisando para ponernos en vergüenza. O sea, ¿qué está haciendo Dios? Está revisándonos para hallar algo por el cual Él puede alabar, que Él puede elogiar, que Él puede recompensar. Porque, o sea, por eso la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo ya sufrió la condenación. Más bien somos ¿qué? Justificados. No hay nada que nos puede condenar porque hemos sido justificados. Por lo tanto, este juicio no se trata de ponernos en vergüenza como Jesús hizo con el enemigo en la cruz de Calvario. Es un momento que nos revisa. Pero como dice ahí entonces, Dios, ¿verdad?, nos dará a cada uno, ¿verdad?, de nosotros que la alabanza que merezca. Y que nos muestre de Dios que Él anhela recompensarnos. Y si somos hijos auténticos de Dios, la buena noticia es que Dios va a hallar algo para recompensar, algo que Él va a alabar, que Él va a elogiar en aquel día ante el tribunal de Cristo. Y eso me motiva, ¿verdad? O sea, como decía ayer, o sea, que anhelamos escuchar sobre todo que nos digan aquel día, buen siervo. No intachable, no perfecto, pero buen siervo, sensible, que, o sea, siempre enfrentaba las cosas, no guardaba cosas en su corazón en contra de los demás. Y como administrador, ¿verdad? Con el talento, el tiempo y los tesoros. Y luego dice, como por lo tanto, como has sido fiel en lo poco, yo te lo pondré, ¿qué? Sobre mucho. Quiere decir que la recompensa excede por mucho, ¿verdad?, las obras que hacemos. ¿Por qué? Uno diría, ¿verdad? ¿Por qué hace Dios eso? Porque nuestro Dios es, ¿verdad?, extremadamente generoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo máximo, su Hijo Jesucristo. Eso es mucho menor lo que está pasando aquí o lo que va a pasar ante el tribunal de Cristo. Pero gloria a Dios que como dice ahí, que va a ver las cosas que hacemos y vamos a pensar que son cosas, muchas cosas muy pequeñas y hasta diríamos muchas cosas insignificantes. Pero va a decir, por lo tanto, como has sido fiel sobre lo poco, te pondré sobre mucho. Wow. Ahora,
Es importante que recordemos una vez más, ¿verdad? Que las buenas obras no nos ganan la entrada al cielo. Amén. O sea, sino las buenas obras, ¿qué van a hacer? Impactarán nuestra experiencia del cielo. O sea, van a influenciar, sí, ¿verdad? No porque nos consiguen la entrada al cielo, sino que van a influenciar mucho ¿qué? En nuestra experiencia. O por decirlo así, gozo así del cielo mismo. Nuestra conducta, nuestro comportamiento no determina dónde pasaremos la eternidad, sino tendrá un efecto profundo en cómo pasaremos la eternidad, en cómo disfrutaremos la eternidad. Sí. Y eso es lo que se trata, ¿verdad? Es el juicio ante el tribunal de Cristo. Nuestra destinación eterna es la consecuencia de lo que creemos y confesamos. Dice bien la Biblia, ¿verdad? Si creemos en nuestro corazón que Dios, ¿verdad?, lo levantó de los muertos. Y eso significa que creemos que Cristo murió por nuestros pecados, pero creemos también que Dios lo resucitó. Y confesamos con nuestra boca que la revelación que tenemos de quién es Cristo, que es mucho más que un hombre, aunque es un hombre perfecto, pero también que es Señor, aleluya, y que es mi Salvador. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente en Cristo, aleluya. Entonces lo que creemos y lo que confesamos, eso es, ¿verdad?, lo que determina el destino. Pero luego decimos, ¿verdad?, pero nuestra recompensa eterna, es la consecuencia de cómo nos comportamos y lo que hemos hecho, o lo que habremos hecho, ¿verdad?, en esta vida. Amén. Ok. Entonces vemos, ¿verdad?, el propósito doble en el tribunal de Cristo, que nos revisa y nos recompensa. Solo en 2 de Corintios 5:10, rapidísimo, ¿verdad? Porque todos nosotros, ¿verdad? Lo siento que nosotros habla de los creyentes ahí en Corinto, como creyentes. Debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea que no condenado, ¿verdad?, no puesto en vergüenza, sino recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, pero ahora dice de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Cuando dice la frase que sea malo, no está exactamente expresando eso como pensamos en lo bueno y lo malo, sino que lo que habla es que es sin valor, es algo sin valor, es algo inútil, es algo inferior en calidad. Eso sería. Entonces, ¿cuál cosa lo hace malo? Nuestros motivos, nuestras motivaciones, las intenciones por las cuales hacemos lo que hacemos. Ahora, la Biblia dice en 1 Corintios 3:13, dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego la obra que será revelada, y el fuego mismo que va a probar la calidad de la obra de cada uno. Entonces, por decirlo así, el juicio ante el tribunal de Cristo es como un juicio, de fuego. Pero el fuego no nos consume a nosotros, sino que prueba, consume las obras que nos sirven, sí, pero al mismo tiempo el fuego expone, ¿verdad?, lo hermoso, lo eterno, lo valioso de nuestra vida. Lo bueno, ¿verdad?, que ya está establecido en nuestra vida.
O sea, había alguien, fue un misionero al país de Venezuela que llegó a ser muy famoso porque pues perdió su vida por la causa de Cristo y él se llamaba Jim Elliot, pero decía algo y tiene mucho que ver con el juicio que vamos a experimentar en el tribunal de Cristo, y decía: no es tonto perder lo que no se puede retener para ganar lo que no se puede perder. Y lo que, pues en otras palabras, Jesús decía exactamente lo mismo, que no acumulamos tesoros en este mundo. ¿Por qué? Porque los perdemos, más bien que acumulamos que tesoros en el cielo. Eso es, o sea, tiene y lo que eso se trata y lo que se trata el tribunal de Cristo es que la eternidad está más presente en nuestra mentalidad. Que no estamos pensando únicamente en una vida muy cortita aquí en este mundo, sino estamos pensando cómo podemos aprovechar esta vida cortita, ¿verdad?, para impactar la eternidad. ¿Cómo puedo sembrar en lo eterno, verdad? ¿Qué puedo hacer con el tiempo, el talento, los tesoros que Dios me ha confiado, verdad?, para así asegurar algo en la eternidad. O sea, es importantísimo que pensemos en la eternidad. Que no pensemos únicamente en el día de ayer, que no pensemos así y que estemos atrapados pensando en lo que pasó y pensando. O sea, disfrutamos el presente, pero estamos pensando, ¿verdad? ¿Cómo, verdad, podemos acumular tesoros en el cielo? Porque la Biblia dice muy bien, donde están nuestros tesoros, ahí está que nuestro corazón. Entonces a veces hacemos una pregunta sencilla, ¿verdad? Muéstrame dónde tú estás invirtiendo tus tesoros. Y eso me indica claramente dónde está tu corazón, ¿verdad? ¿En qué invertimos las finanzas? Luego Dios siempre nos anima que no es injusto para olvidar de las obras, ¿verdad?, que hemos hecho por amor a su nombre, como hemos servido a los santos y seguimos sirviéndolos. Pero hasta dice, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo, Jesús decía: de cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no que perderá su recompensa. En otras palabras, que para Dios no hay cosas pequeñas, no hay cosas insignificantes. Todo lo que hacemos en el nombre, ¿verdad?, de Cristo. Que cuando decimos que hacemos algo en el nombre de Cristo, estamos diciendo que yo lo estoy haciendo como si yo fuera Jesucristo. En su nombre, como su representante. Y luego cuando servimos lo hacemos, ¿verdad?, para la gloria de Él. En otras palabras, lo que hacemos, lo hacemos, ¿verdad?, pensando que las personas que servimos realmente no son las personas, ¿verdad?, que conocemos aquí, pero sabemos que estamos sirviendo a Cristo. El Cristo que está en ellos. Aleluya. Entonces, cualquier cosa que hacemos por amor a Él, por amor a su obra. Y pues eso obviamente tiene mucho que ver, ¿verdad?, con nuestros matrimonios, nuestras familias, porque son, ¿verdad?, lugares establecidos por Dios. Y la forma que invertimos en el matrimonio, la forma que invertimos en nuestras familias. También Dios nos quiere recompensar, ¿qué?, por una buena administración de nuestras familias. Por eso me gusta un texto mucho. En 1 Corintios 15, 58 dice: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes. Y si Dios nos está hablando en esta mañana, es que nos mantengamos firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor nunca o no carece de sentido. Aleluya. Pero todos luchamos a veces, que sentimos a veces de lo que hacemos carece de sentido.
parece que no es mucho, es muy pequeño, muy insignificante. Pero Dios, ¿verdad? Dice así que el trabajo de ustedes en el Señor jamás carece de sentido y que un día será recompensado. Y por lo tanto que estemos firmes, constantes, que no nos conformamos, que sigamos creciendo, que sigamos, ¿verdad? Experimentando más y más madurez en nuestra vida. Dios es tan bueno que dice, ¿verdad? Que si hasta cuando lo buscamos, Él ve cuando es una búsqueda sincera. En Hebreos 11:6 la Biblia dice, ¿verdad? Y que Dios sabe recompensar a quienes lo buscan. O sea, cuando lo buscamos, aún cuando lo buscamos con un corazón sincero, Dios sabe recompensar este tiempo. Y otro texto que me encanta, ¿verdad? En Salmos 19:11. Salmos 19:11, donde dice con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandes a quien los cumple. En otras palabras, ¿qué? Cada vez que obedecemos la palabra de Dios, cada vez que ponemos la palabra de Dios por obra en nuestra vida, Dios nos va a recompensar. Dios es que va a recompensar la obediencia. Dios va a recompensar la búsqueda así sincera que tenemos delante de Él. Aleluya. Ahora quisiera, ¿verdad? Finalizar el mensaje pensando en cómo la Biblia a veces describe algo acerca de la recompensa. Y describe eso por medio de la palabra corona. Y nos habla de 5 coronas. Y la primera corona que quiero que vean es la corona incorruptible. Entonces eso como nos ayuda como a pensar cómo será la corona. Bueno, incorruptible. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Verdad? O sea, ¿a quiénes en 1 de Corintios va a dar la corona incorruptible? Y luego descubrimos en 1 de Corintios 9, de 24 a 27, que es la recompensa para aquellos que han practicado consistentemente el dominio propio y que se han disciplinado a sí mismos para glorificar a Dios y buscar el bien de los demás. En otras palabras, aquí entonces Dios nos va a juzgar como atletas. Saben que todos somos atletas espirituales y estamos corriendo juntos en una carrera así que es esta vida. Pero lo que es muy importante en esta carrera es que veamos el premio, la corona, la meta, la cinta, ¿verdad? Y es como si estuviéramos corriendo en un maratón y que estamos así corriendo. Porque veamos la meta. Estamos pensando en la meta, ¿verdad? Y queremos ganar la carrera, queremos conseguir el premio. Por eso la Biblia dice, versículo 24, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten? Por todos, ¿verdad? Los atletas. Pero solo uno obtiene el premio. Pero ahora cambia, dice, corran ustedes, pues, de tal modo que lo obtengan. Que corremos la vida, así para obtener el premio. Pero luego dice que todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Y a veces, si les hablo sinceramente, una carencia muy presente en la iglesia de Cristo hoy en día muestra que realmente no estamos viendo la corona. No estamos como pensando en la meta. Porque de verdad, si empezamos a pensar, pues me voy a disciplinar, voy a dominarme a mí mismo. Aleluya, pero no lo voy a hacer en mis propios esfuerzos, sino en el poder del Espíritu Santo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Es el Espíritu Santo que nos ayuda
Porque dice, ellos lo hacen porque se disciplinan, ¿verdad? Porque se levantan temprano, ¿verdad? Porque hacen ejercicios, porque abstengan de cosas, porque están pensando en el premio, que quieren ganar el premio y están dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? Y por eso dice, ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Y nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Aleluya. Entonces nos esforzamos porque estamos viendo la corona. Me llamó la atención mucho, ¿verdad? De alguien que se dedicaba al patinaje en los Estados Unidos, que cuando tenía 24 años ganó la medalla de oro en las Olimpiadas. Pero luego pasó a dar, ¿verdad? Su entrevista, y cuando él estaba hablando, él decía, quiero que ustedes sepan el precio tan alto que tenía que pagar para ganar la medalla de oro. Dice, hace 17 años yo me levantaba, me disciplina, me entrenaba por 17 años para ganar este pedazo de metal. Pero veía, desde chamaquito estaba pensando, un día voy a ganar el premio. Y como creyentes muchas veces pues ni lo pensamos, pero Dios, ¿verdad? Quiere que lo pensemos así. Padre, anhelo, ¿verdad? Ganar esa corona. Anhelo, Señor Jesús, llegar a la meta. Por lo tanto, aunque me cuesta, Señor, ayúdame. Que yo puedo, ¿verdad?, cultivar una vida en la palabra, una vida de oración, una constancia en la iglesia, ¿verdad?, un corazón dispuesto para ayudar en todas las cosas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos pensando, ¿verdad?, en la corona. Aleluya. Por eso nos disciplinamos, nos dominamos, no nos sometemos, ¿verdad?, a las pasiones de nuestra carne, sino que los dominamos. Aleluya. Y lo que nos ayuda es que tengamos muy, muy presentes eso. Por eso luego Pablo decía, así que no corro como quien no tiene meta. Y el problema hoy es que muchos corremos y no tenemos meta. Ojalá que me dé la salvación al final. Ojalá que me... Muchos así que están pensando, están como viviendo la vida cristiana como si fuera por las obras que hacemos y que al final que ganamos o perdemos la salvación. ¡Qué lástima! Porque el asunto del cristianismo es que desde el principio Dios ya nos calificó, Dios ya nos dio la salvación y ahora que en base de eso, yo sé que el hecho que hemos recibido el regalo más glorioso que jamás haya existido de Dios, servimos, aleluya. O sea, nos metemos en la obra de Dios, ¿verdad? Dedicamos tiempo a la familia, nos luchamos para nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque estamos tomando muy en serio la carrera cristiana, porque Dios nos promete una corona incorruptible, aleluya. Por eso les quiero animar mucho, ¿verdad? O sea, que vale la pena. Dice, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado ¿de qué? No de la salvación, del premio, de la recompensa. Porque sigue siendo atleta, sigue siendo, ¿verdad?, deportista, pero ¿qué? Pues pierde ¿qué? La recompensa. Ok, muy bien. Entonces ahora la corona. Entonces siempre las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, la cosa que voy a hacer, ¿me ayuda o me estorba? ¿Verdad? ¿Me ayuda a ganar la corona o no? La segunda es la corona de justicia, que vemos en 2 de Timoteo 4:8. Y la corona de justicia es la recompensa dada a quienes aman y anhelan la venida de Cristo y viven una vida justa.
O sea, si hay una cosa, ¿verdad? Si anhelamos y amamos la venida de Cristo, eso nos motiva ¿qué? A llevar una vida pura, una vida justa. Esa es la señal, porque es muy fácil que digamos, pues yo anhelo la venida de Cristo. Pero se trata más de palabras que decimos, porque se trata en cómo vivimos. Por eso la Biblia dice claramente, ¿verdad? No sabemos lo que hemos de ser. Sabemos que somos hijos de Dios y eso es lo que somos, pero no sabemos lo que hemos de ser. Pero sabemos algo, que cuando Él se manifieste, seremos como Él es, porque lo veremos. Y dice, cualquier persona que tiene esa esperanza, cualquier persona que anhela, que ama, ¿verdad? La venida de Cristo, que ama ese tiempo, ¿qué hace en el presente? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, ¿qué nos motiva a purificar nuestra vida? ¿Qué nos hace, verdad, enfrentar el pecado en nuestra vida? ¿Qué es algo que nos hace decir no a las cosas que en el mundo están diciendo sí? ¿Es por qué? Porque amamos la venida de Cristo. Es porque anhelamos que Él venga y que nos haya así listos y dispuestos y con las manos a la obra. Porque pues viene. Entonces si creemos eso, que nos motiva a ser como Él es. Y Él dice, yo soy santo. ¿Y cómo debemos ser? Como Él es. Santos. Nunca vamos a lo que es importante aquí, es que seamos muy, muy sensibles pues a los tratos de Dios, respondemos rápidamente y mantengamos un corazón, ¿verdad?, sincero y limpio delante de Dios. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Un corazón íntegro delante de Dios. Aleluya, es un corazón puro. La Biblia dice hermosamente, Pablo decía, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera. ¿Y por qué? Porque veía la corona de justicia. Me han mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Por eso a veces, ¿verdad? Estamos quizás en un tiempo donde hay un enfoque muy, muy fuerte en las canciones y cosas que están diciendo acerca precisamente de eso, que anhelamos y que amamos. No sabemos cuándo viene, puede ser por muchos años, no sabemos, pero que eso nos está motivando a vivir bien, una vida justa, nos ayuda, ¿verdad?, a tener relaciones correctas en el tiempo presente. Mi relación con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad?, con los hermanos en la iglesia, con mis familiares, con las personas que no conocen a Dios. Ahora Dios nos promete la tercera corona, la corona de vida. Y eso hallamos en Santiago 1:12, Apocalipsis 2:12. Y es la corona que se da a aquellos que han permanecido fieles y han resistido la tentación. Saben que cada vez que resistimos la tentación, cada vez, ¿verdad?, con el poder del Espíritu de Dios que decimos no a la tentación, pero no basta que decimos no a la tentación, pero decimos que sí a Jesucristo, sí a una vida que agrada a Él, aleluya. Y cada vez que lo hacemos, ¿qué? Dios promete recompensar eso. Aleluya, entonces vale la pena que resistir. Estamos siendo bombardeados en estos tiempos. Muchas fuentes por los medios, ¿verdad?, de comunicación. Estamos siendo bombardeados como nunca jamás. Entonces cuando no cedemos, cuando resistimos, cuando tomamos buenas elecciones, es porque estamos pensando en la corona de vida. Aleluya, yo no quiero perder la corona. Por un momentito que quiero satisfacer mi carne, por una cosa que después de hacerlo me hace sentir peor que antes.
O sea, que pensamos que hay placer en un pecado por un momentito. Pero después viene, ¿verdad? Mucho remordimiento, condenación, culpabilidad, ansiedad, temor y tantas cosas más. Pero ¿qué hacemos? No, es que Señor, ayúdame a ver la corona de vida. Como dice muy bien la palabra de Dios, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir probado, recibirá la corona de vida. Aleluya. Entonces que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12. Y luego en Apocalipsis 2:10, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante la muerte. Pero viene que, sé fiel que, hasta la muerte. Que seamos, ¿por qué seamos fieles hasta la muerte? Porque estamos viendo la corona de vida. Estamos viendo ese momento cuando ya tendremos que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo y sabemos que con el poder del Espíritu de Dios, con la ayuda de la iglesia y los hermanos, con el poder de la palabra de Dios, que hemos, ¿verdad?, sido fieles, aleluya, hasta la muerte, hasta el final. Luego viene la cuarta, la corona de regocijo. Y esa es una corona muy, muy importante. Y es la corona de gozo, de regocijo que Dios nos quiere dar. Pero que tiene que ver con las personas que han ganado y discipulado otras personas para Cristo. Y eso nos motiva, ¿verdad? La corona de gozo, de regocijo. Cuando Dios nos usa para bendecir la vida de otras personas. Y saben que no se trata únicamente, ¿verdad?, de las personas que he ganado, ¿verdad?, para Cristo, pero tiene que ver, ¿verdad?, con las semillas que he sembrado en la vida de otras personas. Tiene que ver con los momentos que Dios me usa para regar la palabra sembrada por otras personas. Tiene que ver con que Dios me usa para echar verdes. Hay tiempos que Dios nos concede el privilegio enorme de cosechar. Pero todo tiene que ver, ¿verdad? Porque esa es la corona de regocijo. O sea que por eso se les animo, ¿verdad? Que utilicemos una de las cosas más poderosas que tenemos, nuestros testimonios. Que testificamos así, sin pena, de lo bueno y lo poderoso y lo fiel que Dios ha sido en nuestra vida. Y cada vez que testificamos que vencemos nuestro adversario. Cada vez, ¿verdad? Pero luego muchas veces Dios quiere usar nuestros testimonios para alcanzar gente para Cristo. Y luego no solo es el hecho no se trata únicamente de evangelismo, se trata, ¿verdad?, de nuestro llamado. Y a veces es el llamado que hemos descuidado, es el llamado de hacer discípulos. De hacer discípulos. Ahora como padres, ¿verdad?, nuestro papel como padres es discipular a nuestros hijos. Amén. O sea, Dios no va a hacer responsables otras personas, ¿verdad?, para hacer ese papel. Como padres nos ha dado el privilegio de discipular bien a nuestros hijos. Y luego si lo hacemos, ¿qué? Corona de gozo, corona de regocijo. Por eso siempre vale la pena luchar por nuestras familias. Vale la pena invertir tiempo en nuestras familias. Porque si lo hacemos es porque tenemos una visión de la eternidad. Aleluya. Pablo decía en 1 de Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o regocijo o corona en que nos gloriamos? Dice, ¿no lo sois vosotros mismos delante de nuestro Señor Jesús al tiempo de su venida? Entonces está diciendo, pues, o sea que yo he ganado a ustedes y pues ustedes las hacen. Cuando decía, ¿verdad?, nos dio la comisión que vayamos y hagamos ¿qué? Discípulos. O
es muy importante ese enfoque, ¿verdad? En estos tiempos que sigamos haciendo discípulos. Muy bien. Como decía rapidito, 1 Corintios 3, 7 y 8, Pablo decía, así que ni el que siembra ni el que riega con algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno que recibirá su recompensa conforme su labor. Seamos fieles, ¿verdad? Con la semilla, la palabra que Dios nos ha dado, que la sembramos en los demás, que nos esforzamos. Aleluya. Ahora la última, la corona de gloria. En 1 de Pedro 5, 1 a 4. Y dice, la corona de gloria se da a pastores, ancianos, líderes y fieles hermanos, quienes con amor, gracia y fidelidad han dado un fiel y buen pastoreo que al pueblo de Dios. Y yo entiendo que muchas veces pensamos, bueno, que es una corona pues para los pastores y para los ministros y ancianos. Pero bueno, sí, pero también, se trata de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿dónde es el lugar donde tengo que dar un buen pastoreo? Mi familia. Mi familia. Entonces, si lo hacemos bien y si damos un buen pastoreo, nos espera. Y luego también que, pues cada quien aquí hablando, ¿verdad? Que estás orando por esa persona, ¿qué es eso? Es un buen pastoreo. O sea, no todos somos llamados para ser pastores, pero sí somos llamados para hacer la obra del pastoreo. Como dice la Biblia, no todos somos llamados para ser evangelistas, pero somos llamados para hacer la obra del evangelista. Y es muy, muy importante así, o sea, el cuidado, el pastoreo que damos a los demás. Termino, ¿verdad? Leyendo aquí en 1 de Pedro 5:1. Exhorto pues a los ancianos, y puedo incluir ahí los padres de familia, los hermanos en la iglesia. Bueno, dice, entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, que también soy participante de la gloria que va a ser revelada. Cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado. Ahora, pero háganlo en manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación, no por el mero afán de lucro. Y luego, versículo 10, no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanle de ejemplo. Así cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Amén. Ok, entonces habla de 5 coronas, ¿verdad? Y pues nos está diciendo, bueno, yo siento claramente, ¿verdad?, de lo que Dios espera de nuestra vida. Entonces, ¿qué? O sea, con eso, o sea, que entendamos la urgencia de nuestros tiempos. ¿Verdad? Porque estamos luchando con algo que nos quiere hacer dormir. Estamos luchando contra algo que quiere hacernos insensibles. Estamos luchando en contra de algo que nos quiere hacer indiferentes y apáticos. ¿Y qué es eso? La maldad que se ha multiplicado, que está tan presente, que ahora cuando escuchamos la noticia de alguien que muere, aún en la colonia, decimos, bueno, qué lástima. Pero que a veces que hay un dolor, a veces que, o sea que por la abundancia de maldad llegamos a ser como con callos muy gruesos sobre el corazón. Por eso dice, ¿verdad?, que el amor de muchos, ¿qué? ¿Por qué? Por la maldad que se ha multiplicado.
Y por lo tanto, ¿verdad? Entonces necesitamos entender que esa es la influencia del mundo, que nos quiere conformar a su molde. Pero Dios nos está diciendo, no, es el tiempo que seamos transformados. Aleluya. Es el tiempo que decimos, no voy a dar lugar a un amor frío en mi vida, no voy a ser solo alguien que cumple, sino que voy a ser un discípulo apasionado para Jesucristo. Que voy a ser alguien que ama al Señor con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. ¿Por qué? Porque anhelo, ¿verdad? Aquel momento delante del tribunal de Cristo, que me he sido fiel en lo que él dijo a Marcos, ¿verdad? Buen siervo y fiel. Como has sido fiel en lo poco, ¿verdad? Te voy a poner, entre en mi gozo. Aleluya. O sea, que retengamos, Señor, lo que hemos sembrado, lo que hemos hecho, para que no perdamos, ¿verdad? Nuestra recompensa. Que este día sea un día así glorioso, que nos está motivando. Y que estamos no solo pensando en el presente, sino, Señor, revélanos la realidad de la eternidad. Porque de hecho somos que peregrinos y extranjeros. O sea, aquí no es nuestra casa. Vamos de paso en este mundo. Hay algo que nos espera, ¿verdad? Un lugar glorioso, incomparable, inefable, imposible para describir, ¿verdad? Lo bello, lo glorioso que va a ser. Eso es, como decimos, el hogar, dulce hogar. Para siempre con Él. Pero por otro lado, doy gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios me da la oportunidad de ser partícipe de su obra en este tiempo, para servirle con todo el corazón, ¿verdad? En lo que puedo, ¿verdad? Entonces es el momento que veamos, ¿verdad? Es la urgencia del tiempo y que no durmamos más y que decimos, Señor, perdóname, porque apenas solo estoy cumpliendo. Pero Dios nos está llamando a mucho más, aleluya. Y nos está retando, ¿verdad? Que es el tiempo así que nos involucremos, ¿verdad? Mucho más, que busquemos discipulando. Pídale, Señor, dame una persona que yo puedo ayudar, alguien por el cual yo puedo dar un buen pastoreo, un buen cuidado, para orar por esa persona, para estar con él, para escucharlo, amén. Porque si no, la corriente nos lleva. Y como dicen, ¿verdad? Aquel que a veces pregunto, hermano, ¿cómo estás? Bueno, tú sabes, pasándolo. Digo, ¿pasándolo? Como, pues, gloria a Dios, me levanté en la mañana. Y eso es ganancia. Bueno, entonces que la corriente nos lleva y solo existimos y solo pasamos un día al otro, cuando hay mucho más, hay una eternidad que nos espera. Y entonces luego que aprovechamos bien el tiempo aquí porque los días son malos, aleluya. Yo los quiero animar en esos días, ¿verdad? De veras que nos levantemos, que escuchemos el sonido de la trompeta que nos está diciendo, manos a la obra, manos a la pelea, ¿verdad? Manos así para servir, aleluya. Y que decimos, y termino aquí, cuando cantamos, Santo, Santo, Santo. Y eso es lo que cantan los seres celestiales. Pero siempre hay como una conversación así constante, así entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como diciendo, ¿verdad? ¿Quién irá? Como conversando, ¿verdad? ¿Quién enviaremos? Y no estoy hablando quizás a otro país, a otra nación, pero, o sea, la obra, la mies es mucha, mas los obreros son muy pocos. La mies está lista, la cosecha está blanca. Y por eso a veces decimos, cantamos Santo, Santo, Santo. Y siento después de eso, si tenemos oídos, que escuchamos a aquel que está diciendo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros?
Y solo es una pregunta que ya está al aire, que Dios está en espera que alguien dice, cuente conmigo. Heme aquí. Que tiene que ver con la iglesia local, sí, que tiene que ver con mi familia y mi matrimonio y que luchemos, ¿verdad? Que no nos rendimos, aleluya. No nos damos por vencidos. Si hay luchas, si hay injusticias, si hay cosas muy difíciles, eso es la realidad de la vida. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.